Buenas, bienvenidos. Vamos a esperar que algunos se conecten un ratito más para iniciar la disertación de hoy. Bueno, igual queda grabado, creo yo que muchos consumen el material despuesito, así que vamos a arrancar. Gracias por estar aquí esta mañana. Eh, En los últimos años, como todos saben, hemos tenido una transformación muy acelerada en la forma en que las empresas se relacionan con nuestros clientes. Los canales digitales se han vuelto algo muy importante en este contacto que tenemos. Son más rápidos, más convenientes, disponibles 24/7, pero de igual forma están bastante expuestas. Así que el tema de ciberataque y fraude, pérdida de confianza y demás son algo que vemos ahora cada vez más común y afecta obviamente a las organizaciones. Proteger estos canales es tan importante y por eso hoy vamos a profundizar en este tema crítico con un experto de la casa Deloitte, que es nuestros amigos de la casa y referentes en estos temas, y cómo podemos ser más resilientes, anticiparnos a este tema de fraudes. Nos acompaña Andrés Gil. Él es socio de ciberseguridad en la práctica de transformación y tecnología de Deloitte. Ha ocupado roles clave como líder de ciberseguridad para las Américas y miembro del Comité Global de Riesgo Cibernético de Deloitte, con más de 30 años de experiencia en integración tecnológica, 25 en ciberseguridad, y ha liderado proyectos de respuesta a incidentes, gestión de crisis y transformación cibernética para clientes de alto perfil en industrias como servicios financieros y tecnología. Así que hoy tendremos la oportunidad de escuchar su visión de cómo brindar nuestros canales digitales y prevenir fraudes, asegurando confianza y continuidad. Bienvenido, Andrés, y muchas gracias por acompañarnos y enseñarnos en este tema tan importante y tan vigente. Gracias. Bueno, muchas gracias Juan José por la presentación y bueno, un gusto estar hoy con ustedes. Buenos días. Bueno, un poco hacías en la introducción digamos, la presentación de, bueno, hoy los negocios digitales, digamos, son parte del negocio, ¿no? O sea, no es que tenemos por un lado los canales digitales o la forma digital de conectar negocios y por otro lado el negocio, sino que ya esto está embebido en un esquema de negocio y a partir de eso, bueno, vamos a contar un poquito cómo es la dinámica de protección de esos canales digitales y de prevención de temas de fraude, que hoy son, digamos, una preocupación digamos, uno diría que en ciertas industrias está en el top of mind de los ejecutivos de esas industrias, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Primero, bueno, contar un poquito la evolución de los canales digitales y, bueno, obviamente los negocios y los canales digitales, por qué hoy, digamos, estamos en este contexto digamos, de tener que proteger los canales digitales en particular y prevenir el fraude. Vamos a hablar un poquito de cómo es esa evolución del fraude tradicional al ciberfraude. ¿Por qué hoy, cuando hablamos de fraude, normalmente estamos hablando de ciberseguridad al mismo tiempo? Y eso es una tendencia que hay a nivel global y que se acentúa en varias industrias donde es necesario tener una sinergia muy fuerte en lo que es la ciberseguridad y la gestión y prevención del fraude. Y por otro lado, bueno, ¿qué pueden hacer las organizaciones para proteger esos canales digitales de atención? Y vos comentaste algo muy importante, proteger a los clientes, porque en definitiva, cuando nosotros llevamos a clientes, ya sean clientes personas o clientes empresas, a que operen a través de canales digitales, no podemos eludir la responsabilidad que tenemos de protegerlos en ese ecosistema de negocios. O sea, no alcanza con decir, bueno, el cliente o el usuario tiene la responsabilidad
de su propia protección, sino que cuando nosotros brindamos un servicio o habilitamos canales digitales de atención para hacer negocios, tenemos que asumir una responsabilidad de proteger ese canal y proteger a los clientes. Bueno, para arrancar, digamos, esto creo que es bastante conocido, pero cuando hablamos de digitalización o de por qué los canales digitales de atención han evolucionado, primero tenemos que pensar en todo lo que sucedió a nivel mundo de negocios y adopción de tecnologías que claramente se digamos, potenció a partir de la pandemia. O sea, nosotros mismos desde la mirada de ciberseguridad, había un mundo antes de la pandemia y hoy un mundo posterior a la pandemia donde, bueno, apareció el teletrabajo y aparecieron un montón de modalidades forzosamente de negocios que hicieron que el riesgo de ciberseguridad aumentara mucho. Quienes nos dedicamos a la ciberseguridad es como que desde el 2020 no dormimos más o menos por la cantidad de cosas que pasan, incidentes y todo. De hecho, en mi especialización yo me dediqué mucho a la respuesta a ciberataques complejos que han sufrido muchas organizaciones en toda Latinoamérica, no solamente vamos a decir Panamá o algún país en particular. Entonces, bueno, todo este mundo de digitalización nos llevó a que las relaciones que tenemos con los clientes hoy pasan mucho a través de canales digitales. Hoy muchas de las cosas que hacemos las hacemos con herramientas digitales con nuestros clientes, ya sean clientes de un concepto más B2C de consumidor o un concepto más B2B de empresas. Hoy es muy común que dentro de la cadena de valor que nosotros tenemos, tengamos proveedores, tengamos clientes con los cuales interactuamos a través de los canales digitales. Hoy le vamos a poner un poco de foco más al tema clientes, pero esto es bastante, eh, digamos, relacionado con el tema proveedores, porque cuando tenemos un proveedor también tenemos un cliente. En ese caso nosotros podemos ser los clientes que operamos a través de un canal digital con un tercero o un proveedor. Entonces, bueno, todas estas tecnologías, y ahí por ahí abajo dice algo de inteligencia artificial, que sería la nueva ola de lo que hoy estamos viendo por ahí hace 1 o 2 años que está empezando a potenciar un poco también el mundo digital de negocios. Hablando más de los canales digitales, vamos a tomar como ejemplo el caso de la banca, pero se pueden tomar muchos otros ejemplos de retail, de otras industrias cómo fueron evolucionando esos canales digitales. Quizás la banca todo el mundo lo conoce porque todo el mundo lo usa y lo usamos como referencia, pero bueno, uno la banca hace un tiempo no tan lejano operaba únicamente por cajeros automáticos, ATM, banca telefónica o después la banca en línea, las terminales POS, autoservicio, chatbot, aplicaciones móviles, billeteras, redes sociales, comercio electrónico. Todo esto es una evolución constante y eso obviamente hace que también, en el caso de la banca en particular, y esto aplica a otras industrias, más segmentación, más penetración, mucho más complejo los flujos transaccionales. O sea, antes para hacer una transacción iba a un cajero automático, un ATM y hacía la transacción. Hoy quizás en uno de estos componentes hay múltiples, algunos de estos canales hay múltiples componentes tecnológicos, inclusive de terceras partes que están involucradas. Entonces, obviamente, el relacionamiento que tenemos con clientes, ya sea, como decimos también, depende del segmento personas, segmento empresas, fue digamos, cada vez siendo más dependiente de los dispositivos y de las tecnologías que nos permiten llevar adelante ese relacionamiento. Hoy, para poner el ejemplo de la banca, un porcentaje muy alto, en algunos países supera incluso el 90% de las transacciones se hace directamente todo por canales digitales. Entonces, y esto obviamente va a ir cada vez yendo hay bancos que directamente operan en modo digital y lo mismo nos pasa con retail, y lo mismo nos pasa con otro tipo de industrias que solo operan o solo atienden clientes, por ejemplo, a través de canales digitales. Y esto, solo como modo de ejemplo en la banca, pero también aplica a otras industrias, como decíamos, empezamos a ver los componentes tecnológicos que nosotros tenemos que proteger para evitar ciberataques y para evitar fraudes, donde, bueno, no solamente trabajamos sobre una arquitectura tecnológica, que es la que nos permite procesar o es nuestra plataforma para operar, sino que tenemos por otro lado, tenemos un montón de componentes que algunos son terceras partes, tenemos redes de pagos,
y esto normalmente aplica a todos los que hagan comercio electrónico. Bueno, todo esto es un ecosistema mucho más complejo de lo que antes teníamos para atender a nuestros clientes en los canales tradicionales. Entonces, cuando hablamos de canales digitales, hablamos de, decimos nosotros, un enjambre de tecnologías, proveedores y servicios que son los que nos permiten atender definitivamente a los clientes. Bueno, obviamente todo esto es susceptible de tener, así como nos da esa, digamos, esa posibilidad de, inclusive a nivel de costos, de atender clientes y de ser eficientes y de dar servicio, etcétera, también nos abre la puerta a riesgos vinculados con la ciberseguridad y vinculados con el fraude. Bueno, pero digamos, uno podría pensar, bueno, pero esto más o menos se estabiliza. No, o sea, si vemos también el caso de la banca, y esto es Deloitte hace unos estudios de lo que sería la madurez y la evolución de la banca digital, cada vez va a ser, digamos, lo que nosotros tenemos, por ejemplo, en un banco, en un celular, un móvil, cada vez va a tener más componentes, más, vamos a hacer comercio electrónico a través del banco, etcétera. Bueno, eso tomando como ejemplo el caso de la banca, pero lo que todos digamos, vemos en todas las industrias, cada vez tratamos de potenciar esos canales digitales, agregarles más funcionalidad, hacerlos más, trabajar mucho en la experiencia del usuario, facilitarle el comercio, ya sea esto de vuelta B2C o B2B, y bueno, y eso lo que nos da es, digamos, aumento de la relevancia de estos canales digitales y la necesidad de protegerlos. Este es un poco el contexto. Por ahí si alguno tiene alguna preguntita la puede ir comentando a través del chat y si quieren la vamos viendo si podemos durante la presentación y si no al final. Ahora bien, ¿qué pasa con esto, no? Porque nosotros cuando hablamos del fraude, que es uno de los temas que hoy preocupan mucho varios sectores, particularmente el sector financiero, el sector retail, bueno, antes el fraude se manifestaba de una determinada manera y ahora el fraude tiene que ver con el ciberfraude o justamente la explotación de debilidades que pueden tener nuestros canales digitales de atención y tiene que ver específicamente con el mundo digital y de la ciberseguridad. Lo primero que podemos decir es el ciberfraude justamente tiene que ver con cosas que pasan, digamos, a través de Internet, que pasan a través de herramientas muchas veces vinculadas, por ejemplo, con el correo electrónico, o con otras formas de comunicación que tenemos nosotros a nivel digital. Y bueno, normalmente esto tiene que ver con un fin de robo o estafa, ¿no? Casi todas las actividades de ciberseguridad que nosotros vemos o de ciberataques y derivan en algún componente económico. O sea, es muy infrecuente, al menos en nuestra región, el ciberataque vinculado con cuestiones más políticas o a nivel de nación, digamos, la ciberguerra de nación a nación. En nuestra región, todo lo que tiene que ver con ciberataques y cibercriminalidad está muy vinculado al robo de información y al fraude, o sea, tratar de monetizar lo que se genera como un ciberataque. Entonces, y ahí es donde aparecen las cosas conocidas, no por nosotros. Eh, los ataques de phishing, smishing, denegación de servicio, malware, robo de información, ransomware, los famosos BEC o digamos los emails que nos hacen, digamos, particularmente targeteados hacia ejecutivos que dentro de una organización pueden tener capacidad de mover fondos, bueno, para tratar de engañarlos para desvío de fondos a no, terceros. Bueno, todo esto hace parte de elementos que hacen al ciberfraude y normalmente esto, para tenerlo en claro, es explotando ¿qué? Vulnerabilidades técnicas. O sea, cuando nosotros vemos esas famosas vulnerabilidades de seguridad o los famosos parches que vienen de los distintos proveedores de tecnología, o a veces las malas configuraciones de las herramientas digamos, de tecnología o de protección, se transforman en vulnerabilidades técnicas o en vulnerabilidades humanas, cuestiones donde nosotros como personas o como usuarios de la tecnología caemos en estafas. Bueno, todas estas técnicas son las que un poco, o herramientas se usan para explotar estas vulnerabilidades y obviamente esto puede ser en el contexto de nosotros como usuarios de la tecnología como personas, pero también, como estamos hablando en esta presentación de hoy, en todo lo que está vinculado con los canales de atención. Entonces, la explotación de estas vulnerabilidades técnicas y humanas sobre, digamos,
sobre los canales electrónicos de atención son los que nos llevan un poco al concepto de ciberfraude aplicado justamente a estos canales de atención digitales. Entonces, realmente son cuestiones que hoy nosotros las vemos muy fuertemente porque, como decíamos, en particular en Latinoamérica, los ciberataques están muy orientados al robo de información y al fraude, o sea, a monetizar el ciberataque y no tanto una cuestión más política o de ciberdefensa. Entonces, bueno, todo esto es lo que hay detrás un poco de este concepto del ciberfraude aplicado a los canales digitales de atención, con cosas que nosotros las vivimos todos los días, ataques de phishing o software malicioso instalado en nuestras computadoras, o cuestiones más de denegación de servicio para que un canal digital no se pueda operar. Bueno, obviamente, ¿cuál es el contexto? ¿Por qué se produce también todo esto? ¿Y por qué es muy difícil pensar en que nosotros, como nuestras organizaciones, pueden evitar estar expuestos a ciberataques? Hay un tema muy importante que es, nosotros podemos hacer muchas cosas por nuestra cuenta, pero hay algo que no podemos controlar, que es lo que pasa afuera de nuestras organizaciones, lo que pasa en el mundo de Internet. Y solo para darles un contexto, el año pasado se identificaron más de 40.000 nuevas vulnerabilidades sobre distintos productos y tecnologías de software. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros podemos hacer todos los deberes y tener nuestra organización muy protegida, etcétera. Mañana aparece una vulnerabilidad sobre la tecnología que nosotros tenemos para, por ejemplo, para atender a través de un canal digital a nuestros clientes, y nuestro canal digital está expuesto a un ciberataque. Entonces, esto es algo, un trabajo constante, y es algo que nosotros tenemos que pensar que lamentablemente tenemos que convivir con esta incertidumbre de que nuestros canales digitales de atención están expuestos a vulnerabilidades que van surgiendo casi todos los días, dependiendo obviamente de la tecnología que tenga cada organización y lo que use como canal digital de atención, como tecnología de soporte. Entonces, bueno, este es un contexto que no podemos olvidarnos. O sea, por más que hagamos toda la parte interna y nos protejamos, tenemos que lidiar con un contexto externo que es muy hostil, un escenario de ciberamenazas que va mutando todo el tiempo, y los ciberatacantes, imagínense que eh, la mayoría de nosotros atendimos en Latinoamérica, en los últimos 3 años, más de 150 incidentes complejos de ransomware con robo de información, fraude, etcétera. Todos los grupos maliciosos que están detrás de eso, que generan los ciberataques, no son chicos que improvisados, digamos, son bandas de ciberatacantes organizados que justamente tienen la capacidad de explotar este escenario de vulnerabilidades que va apareciendo diariamente. Entonces, inclusive algunas de estas vulnerabilidades las descubren ellos mismos y no hacen lo que se llama el disclosure, y no existe, por ejemplo, un parche. Entonces hay vulnerabilidades que se publican para las cuales los proveedores de tecnología no tienen solución. Entonces ese es un poco el contexto que nosotros tenemos que tener en cuenta. Esto nos obliga a decir, bueno, ¿apagamos todos los canales digitales de atención? No, pero sí nos obliga a pensar que tenemos que tener siempre lo que nosotros llamamos un plan B, ¿no? O sea, a pesar de que podemos tener las mejores herramientas de protección, tenemos necesariamente que monitorear los canales digitales, monitorear los eventos, tener capacidad de detección de patrones de comportamiento malicioso, etcétera, etcétera. Y obviamente eso implica, no hay que negarlo, inversión. O sea, no es posible hacer esto sin tecnología o sin inversión, o sin tener capacidades, personas que entiendan de los temas, particularmente lo que es prevención de fraude, que es bastante complejo. Y bueno, y ahí vamos al punto de la charla. Bueno, ¿dónde vemos que nosotros, que están digamos, los puntos de originación del fraude y los temas que tenemos que atender y ver cómo los trabajamos? Como decimos, no solamente en una cuestión de protección, sino también en tener esas capacidades de detección y lo que nosotros llamamos respuesta al fraude de manera efectiva y coordinada. Primer punto importante es como los canales digitales de atención se soportan en tecnologías, y obviamente esas tecnologías
como decíamos recién, pueden tener vulnerabilidades. Es decir, si mi canal por decir algo, mi canal de atención está basado en una plataforma montada en un cloud, no importa de qué proveedor, y es un software, etcétera, toda esa plataforma, o sea la infraestructura, el cloud, sean las aplicaciones, puede tener una vulnerabilidad y obviamente nosotros tenemos que ver, digamos, esas vulnerabilidades, qué impacto pueden tener, etcétera, y tenemos que ser conscientes de que, como decíamos, todos los días aparecen vulnerabilidades nuevas y tenemos que tratar de protegernos a esas vulnerabilidades. Ahora, esas vulnerabilidades, a veces, como decíamos, como estos sistemas de atención, estos canales digitales, a veces dependen de terceros. Ya tenemos un tercero que nos hace parte de ese proceso del canal digital, puede ser el medio de pago, puede ser el propio portal, etcétera. También pueden sucederle al tercero. Y obviamente pensemos que acá, en estos canales digitales o en esta infraestructura, es donde se almacenan las identidades digitales, que es el primer paso que normalmente se compromete en un fraude, y donde se soporta nuestro flujo transaccional. O sea, cuando hacemos una venta en un comercio electrónico, cuando hacemos un intercambio de información, cuando hacemos un pago, un servicio financiero, hay un flujo transaccional que arranca y termina y pasa a través de estas tecnologías. Bueno, esta infraestructura, estas aplicaciones, estos componentes o los mismos terceros que nos dan un servicio en el medio son los que almacenan las identidades digitales, son los que soportan el flujo transaccional y son los que obviamente pueden tener una vulnerabilidad de seguridad que puede ser explotada para generar ese fraude. Este normalmente es uno de los puntos críticos a trabajar, a monitorear. Cuando decimos monitorear, por ejemplo, es si yo tengo la tecnología XX, para no dar ningún nombre, tengo que saber si esa tecnología hoy, por ejemplo, reportó una vulnerabilidad crítica que puede ser explotada. ¿Por qué? Porque normalmente cuando se reporta una vulnerabilidad crítica, dentro de las 24, 48, 72 horas existe un incremento exponencial de explotación de esas vulnerabilidades en Internet. Y para un ciberatacante es bastante fácil recorrer Internet buscando quién tiene esa vulnerabilidad. Imagínense, es como que en el mundo físico alguien saliera de recorrida a ver, por ejemplo, si las casas que tengan una determinada puerta, porque sabe que esa puerta se conoce que tiene una falla en la cerradura y se puede entrar. Imagínense que lo mismo pasa en Internet, pero sin la necesidad de hacer ninguna inversión física ni de recorrerlo. Uno puede recorrer Internet bastante rápidamente y justamente los ciberatacantes buscan esas vulnerabilidades, explotarlas, que saben que están, por ejemplo, en los sitios de comercio electrónico, en los canales digitales de atención. Entonces, esto es como el ABC, tener esa capacidad de monitorear y detectar si hay explotación de vulnerabilidades en nuestras tecnologías. El otro punto importante es la parte humana, ¿no? Que puede ser personas y empresas. Esto acá lo vinculamos más a estafas, no es un tema tan tecnológico, pero bueno, es cuando nosotros como personas caemos en algún tipo de engaño por el cual nos roban nuestra identidad digital, que es con la cual operamos a través de los canales digitales de atención. Entonces, el robo de la identidad digital después puede ser utilizado para generar una transacción fraudulenta o robar fondos o lo que esté vinculado con el canal digital. Entonces, hay un componente de estafas que de vuelta nosotros como organización podemos decir, bueno, la estafa es un problema de la persona estafada, pero en definitiva tenemos una responsabilidad de ayudar a nuestros clientes que operan nuestros canales digitales a que no sean estafados o por lo menos educarlos para que la chance de que sean estafados sea lo menor. Y después hay una parte tecnológica que es muy importante hoy también, que es un cliente nuestro. Normalmente los canales digitales se operan a través de dispositivos móviles o los canales digitales que son de empresa a empresa, B2B, se operan a través de computadoras. Bueno, ¿qué pasa si el ciberatacante ataca ese dispositivo o compromete esa computadora o ese celular o ese móvil y tiene acceso a las credenciales, a la información, etcétera, del cliente? Nuestra infraestructura puede no haber sido hackeada, pero sí el dispositivo
con el cual interactuamos con el cliente, ya sea un B2C o un B2B, y entonces ese dispositivo ya está bajo el control del ciberatacante que nos genera transacciones fraudulentas, bueno, puede llevar información crítica del cliente, etcétera. Todo eso en un contexto donde nosotros no tenemos como organización control de ese dispositivo del cliente, y bueno, pero sabemos que puede ser comprometido. O sea, no podemos decir, hay muchos casos de fraude, particularmente en industria financiera, donde a la empresa, por ejemplo, le hackean la red. La empresa quizás es una pyme que opera con un banco, se le hackea la red y le toman control de la computadora, inclusive los dobles factor de autenticación, etcétera, y hacen transacciones en nombre de la empresa, transferencias, etcétera. De la empresa, digamos, como que dice, yo no lo hice esa transacción, pero para el banco, por ejemplo, sí, lo hiciste vos, vino desde tu cuenta, usaron tu dispositivo de autenticación, etcétera, y eso, digamos, es algo que está pasando cada vez más frecuentemente. En vez de los ciberatacantes solamente focalizarse en atacar al proveedor del canal digital o a la empresa que está ofreciendo su servicio a través de canales digitales de atención, atacan al cliente y a partir de ahí producen la estafa o el fraude. Obviamente todo esto, digamos, bueno, hay cosas que podemos hacer para disminuir el riesgo de fraude, pero obviamente no todas las vamos a poder lograr. Y esto pensemos, como decíamos antes, que es algo que va a ir en aumento. Entonces, parte de lo que nosotros llamamos la evolución de los canales digitales de atención tiene que trabajar necesariamente en la protección de estos frentes de riesgo. O sea, hoy nosotros decimos, y esto lo estamos hablando con múltiples clientes, que trabajamos más en la parte preventiva y no solamente en atender un incidente o un fraude. Es decir, bueno, ¿cómo trabajamos en fortalecer los esquemas de seguridad, tanto tecnológicos como humanos, para que estos canales digitales de atención sean más seguros y se produzca una reducción del riesgo de fraude? Se puede reducir a cero, se puede evitar tener un compromiso de la seguridad y potencialmente después un fraude. No, no se puede, pero sí se pueden hacer cosas a veces que no son tan inclusive ni costosas, que nos permitan eh, proteger mucho mejor el canal digital, proteger mejor a los clientes y reducir el riesgo de fraude. Así que un poco la dinámica de todo lo que estamos viendo tiene que ver con estos frentes de trabajo, de cómo atacar esto. Lo que sí hoy uno piensa que en el contexto de hoy de ciberataques, cuando hablamos de canales digitales de atención, trabajar estos frentes de seguridad y de fraude no es un opcional, o sea, es parte del propio desarrollo del canal. No es que primero nos ponemos a construir un canal y después nos fijamos cómo lo aseguramos o trabajamos el tema de fraude. Obviamente los canales que ya están funcionando pueden llegar a tener debilidades y hay que trabajarlas, pero en un concepto de evolución de negocios y de evolución de los canales digitales, claramente es trabajar esto como parte del propio canal, no como una parte separada que, bueno, alguien se encarga de eso y después vemos cómo lo resolvemos. Y bueno, hasta acá un poco la parte, llamémosle, de que nos asusta y que dice, bueno, ¿cómo trabajamos esto? Ahora venimos, bueno, ¿qué se puede hacer para trabajar eh, estos riesgos? Y bueno, cómo las organizaciones hoy están enfrentando el desafío de, bueno, potenciar los canales digitales, porque hoy no es que hay un vuelta atrás y a partir de los riesgos, los fraudes, los canales digitales se están, digamos, retrasando en su desarrollo, etcétera. No, al contrario, o sea, con lo que es inteligencia artificial, esto va a crecer de manera exponencial el uso de canales digitales, con lo cual, bueno, ¿cómo trabajamos en la protección de los canales digitales y de los clientes? Bueno, Eh, primer punto importante, bueno, que esto es el corazón de cualquier estrategia de seguridad o de protección, necesitamos indefectiblemente entender a dónde está la identidad digital de nuestro cliente y cómo esa identidad digital se relaciona con los canales digitales. O sea, nosotros en el mundo real, cuando vamos a hacer
una operación, bueno, hay cuestiones de físicas que, bueno, voy y si voy a comprar a un comercio, por ejemplo, tengo una tarjeta o mismo un móvil con el cual puedo generar un pago, pero hay una cuestión física de que estoy ahí. En el canal digital no, y la forma de identificar al cliente es a través de la identidad digital. Y esto sirve no solamente para el comercio electrónico, sino para cualquier interacción que tenga a través de un canal digital. Es muy importante entender esa identidad digital, dónde está, cómo se protege. Normalmente estas identidades digitales no están solamente del lado nuestro, de nuestra infraestructura tecnológica con la que damos soporte, sino como decíamos, están en el dispositivo móvil, están en la computadora que usa nuestro cliente para operar con nosotros, con lo cual tenemos que ver cómo se protege esa identidad digital y cómo podemos tener claridad de dónde está esa información de la identidad digital. Esto que parece algo sencillo, cuando uno tiene múltiples canales digitales o múltiples formas de comunicarse con los clientes de manera digital, no es tan sencillo. Inclusive pueden haber sistemas que almacenen la identidad de distinta manera, que la protejan de distinta manera, etcétera, etcétera. Y la identidad digital no es solamente un identificador de usuario, a veces son varios elementos de información. Por ejemplo, vamos a poner los casos más fáciles de medio de pagos. Mi identidad digital es quizás mi usuario, mi documento, mi número de tarjeta de crédito y así. Hay varios datos, o mi número de cuenta bancaria, etcétera. O si es un comercio electrónico, mi cuenta dentro del comercio electrónico. Son varios los datos que hacen parte de la identidad digital y que son claves. Entonces, y mucho también es cómo valido la identidad del cliente, ¿no? ¿Qué mecanismos tengo para detectar si ese cliente es quien dice ser? Hoy a nivel tecnológico ya hay muchas soluciones que trabajan con conceptos de biometría y conceptos que nos permiten distinguir si el que está operando ese celular y haciendo una transacción, por ejemplo, es el cliente nuestro o no. Y eso a veces inclusive es por la forma en que usamos el celular, con qué mano la usamos, cómo tecleamos, obviamente el dispositivo, si nosotros tenemos un dispositivo, un iPhone, por decir algo, 15 Pro XX, y si la transacción se está generando de un celular que es diferente. Bueno, hay muchas cosas que tienen que ver con la identidad digital. El segundo punto muy importante es, como decíamos, nuestro canal digital genera transacciones que pueden ser de intercambio de información, transacciones económicas, ventas, pagos, etcétera. Es muy importante nosotros tener claridad de esos flujos transaccionales que pueden ser diferentes por cada segmento de cliente, por cada servicio que estemos dando, etcétera, por dónde pasan. Esto quiere decir, pueden haber transacciones que para completarse pasen a través de un tercero que aprueba un pago, o un tercero que hace una validación, o un tercero que es el operador logístico. Bueno, es muy importante que nosotros, cuando vamos construyendo el canal digital, pero si ya lo tenemos desarrollado, tengamos ese entendimiento de una transacción para completarse, por dónde pasa, por qué tecnologías, por qué sistemas, o por terceras partes están involucradas, y ver, y tenemos que entender la seguridad de todo ese flujo transaccional, porque cualquiera de los puntos de esa transacción podrían ser susceptibles de ser vulnerados y robarnos la información y ser la punta para el fraude. Entonces, esto que parece también muy sencillo, les voy a dar un ejemplo. Estábamos trabajando con un retail que opera en 4 o 5 países, y ese retail, si multiplicaba negocios, canales de atención y mecanismos de pago, tenía más o menos 80 variantes. Y esas 80 variantes, algunas pasaban por tecnologías diferentes, algunas, la mayoría, ¿no? Algunas pasaban por terceros, otras no. Algunas tenían parámetros de seguridad, otras no. O sea, solo para entender el nivel de transacciones era algo complejo. Obviamente esto depende de la complejidad de la compañía, de qué negocio sea, si es un negocio B2C, B2B, cuántos canales de atención tenga. Normalmente, ahí mostramos el ejemplo de los bancos. Los bancos, por ejemplo, tienen
8, 9, 10 canales de atención diferentes. Los retail suelen tener varios canales y si tienen unidades de negocio también. Entonces, bueno, todo esto es algo muy importante porque es como decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que proteger? Por un lado la identidad y por otro lado entender esos flujos transaccionales, por dónde pasan, porque podemos tener agujeros negros de seguridad por tecnología o por terceros involucrados. Y después hay un concepto que se está desarrollando, quizás todo el mundo escuchó o quienes están en el mundo tecnológico escuchamos del tema de los penetration test o los test de seguridad sobre los sitios de, de Internet o sobre los sistemas mismos. Y hoy esto un poco evolucionó a decir, bueno, yo puedo buscar vulnerabilidades de seguridad en un canal digital, pero las tengo que asociar al concepto de fraude y ahí aparece un concepto de lo que se llama fraud red teaming, es decir, cómo hacemos un ejercicio de red team. Un ejercicio de red team es un ejercicio de tratar de vulnerar la seguridad, pero lo mezclamos con fraude. Voy a poner un ejemplo. Si yo, digamos, soy un comercio electrónico y tengo la posibilidad y vendo productos, si como parte de un bug de seguridad el ciberatacante me puede modificar el precio del producto a través de un bug de seguridad o una falla de seguridad y me pone que un producto que vale $10.000 vale $1, quizás el ciberatacante me podría comprar, digamos, 10.000 productos a $10.000 en vez de a $1.000.000, que es lo que tendría que pagarnos, o $10 millones. Entonces, un bug de seguridad puede ser un elemento técnico, pero vinculado con un tema funcional del canal electrónico de atención, puede dar lugar a un fraude. Entonces, parte de lo que tenemos que ver es, bueno, cómo hacemos un ejercicio de seguridad de estos de explotación de vulnerabilidades, pero que se vincule con las funcionalidades técnicas y económicas que tiene ese canal digital de atención. Entonces, estos son pasos para poder empezar a entender cómo trabajo sobre la problemática de seguridad y fraude desde la protección de las identidades digitales. Estamos hablando de canales digitales. En los canales digitales hay identidades digitales. De entender los flujos transaccionales, de cómo se ejecuta una transacción económica o de intercambio de información a través de cada canal que tenga habilitado digital, de cada segmento de clientes, por cada tipo de transacción, porque mismo a veces, dependiendo si es una transacción de un tipo, puedo tener determinadas cuestiones de seguridad o si es otro tipo de transacción pueden ser otras. Por eso es muy importante tener esto. Y por último, evolucionar para que nuestros canales digitales, en vez de que los testee el ciberatacante, los testeemos nosotros, evolucionar el concepto de testeos de seguridad a un concepto de fraude que mezcle lo tradicional de pruebas de seguridad tradicionales con las pruebas de seguridad orientadas al fraude en base a parámetros que modificándose puedan generar un riesgo de fraude. Esto es como lo que hoy se está viendo como primeros pasos, obviamente, de seguridad o de cómo trabajar, abordar la problemática de proteger los canales digitales de atención. En complemento con eso hay otros elementos importantes, ¿no? Nosotros comentamos por algún momento que parte de los fraudes a veces son derivados de estafas o de cuestiones que hacemos nosotros como personas, donde nos llevan quizás a entregar información crítica, a compartir nuestra identidad digital o información que le puede servir al ciberatacante para hacer fraude. Bueno, ¿cómo trabajamos en la educación tanto de nuestros propios, digamos, usuarios internos de la organización que tengan que entender las cuestiones de fraude y de seguridad de los canales digitales, como de nuestros propios clientes? ¿Cómo educamos al cliente para que ese cliente sea menos susceptible de una estafa? Y esto creo que el cliente mejor educado es el que sufrió una estafa, pero bueno, no queremos que sufra una estafa para educarse, queremos, digamos, hacerlo nosotros. Esto implica un trabajo proactivo y entender, bueno, que quizás
dependiendo del tipo de negocio, si es B2B o B2C, tengo que hacer distintas tareas de educación, pero es una tarea que no podemos eludir porque es parte de la responsabilidad de proteger a nuestros clientes. El segundo punto, hay un concepto que se llama ciberinteligencia. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo una determinada tecnología, como parte de la gestión de seguridad, tengo que hacer inteligencia para ver si esa tecnología hoy tiene vulnerabilidades nuevas que puedan ser explotadas o no. Otra cuestión de ciberinteligencia es, yo puedo saber si está corriendo en Internet información robada de mis usuarios. Entonces, ¿eso cómo lo sé? Y porque hay foros, hay cosas que se llaman dark web, deep web, que quizás alguno lo escuchó, pero donde se comparte información robada de credenciales, accesos, y es un mundo de información. Bueno, yo podría estar monitoreando eso, que es parte de lo que hacen, por ejemplo, muchos de los bancos o los comercios electrónicos, otros tipos de organizaciones. Bueno, cómo voy monitoreando qué información hay en Internet, en distintos foros, que me alerte de que algo está pasando y que hay, puede que no me sirva para detener todos los fraudes, pero sí para identificar de manera temprana que algo está pasando y que puede generar fraudes o que ya está generando fraudes. Entonces, esto es como, digamos, la prevención, ¿no? Sería como, bueno, quizás encontrar cosas que ya empezaron a suceder, por ejemplo, clientes a los cuales ya se les robó información, pero bueno, eso nos daría una pauta como para tratar de cortar un potencial fraude sobre esos clientes o mismo sobre infraestructura nuestra que hoy esté vulnerable. Y el último punto importante es, bueno, tengo que pensar que la gestión, la prevención y la gestión de fraudes es un proceso más de negocio de la organización. O sea, tiene que estar aceitado. Un cliente cuando tiene un fraude normalmente se comunica con nosotros, sea B2B o B2C, y tenemos que tener la capacidad de detectar de manera muy temprana esa comunicación. Imagínense que un cliente se queja de que le pasó algo y nosotros por nuestros procesos internos, etcétera, lo recibimos 2 días después, 3 días después. A lo mejor eso hace que varios clientes puedan haber sido estafados o no tenemos forma digamos, de quizás inclusive cortar el fraude. Entonces, tenemos que pensar en que una capacidad clave hoy, además del aseguramiento de los canales y todo lo que dijimos, es esa capacidad de levantar y detectar de manera proactiva los fraudes, y si tenemos reclamos o quejas, que ese reclamo o queja que se puede relacionar con un fraude lo tratemos rápidamente. Normalmente hoy todos los que tienen canales digitales, o todos no, muchas organizaciones que tienen canales digitales están poniendo un punto específico de contacto por situaciones de fraude. ¿Para qué? Para que eso le llegue a los equipos de gestión de fraude lo más rápido posible, y si el fraude se deriva, por ejemplo, de un bug de seguridad, como decíamos antes, que se trate lo antes posible para que eso se pueda corregir y exponga menos clientes. O inclusive hay veces que si es un fraude, por ahí se puede evitar que se materialice, porque por ejemplo, si el cliente se da cuenta que le robaron su usuario de comercio electrónico, por ahí todavía no hemos despachado el producto. Bueno, hay cosas que la detección temprana nos puede ayudar a minimizar el impacto del fraude, quizás no tanto a eliminarlo, pero sí a limitar el impacto o a prevenir fraude que le puede suceder a otros clientes. Entonces, vimos aspectos técnicos que se pueden trabajar, y estos son otros aspectos que podríamos decir son más de gestión o de procesos que tenemos que poner en marcha para que el canal digital de atención sea, digamos, pensado como un canal robusto, seguro y de protección también a los clientes. Bueno, para cerrar, que ya estamos ahí en tiempo, algunos conceptos importantes. Nosotros sabemos que a medida que los negocios evolucionen y sigan evolucionando, vamos a tener una mayor expansión de los canales digitales de atención. Como decíamos, pasamos de cosas un poco que tenían un mix de cosas físicas y digitales a cuestiones digitales puras a partir de la pandemia, onboarding digital de clientes, una serie de cosas. Y hoy eso a través de inteligencia artificial, modelos de atención con inteligencia artificial, todo esto
hace que estos canales digitales se potencien y la evolución, y lo que vemos es que esto va a ir cada vez en aumento. O sea, no es que va a haber que ahora se detienen y por temas de fraude o de seguridad se van a suspender la evolución de los canales digitales. Todo lo contrario, se van a seguir explotando. De hecho, cada vez van a aparecer más organizaciones que solo operen a través de canales digitales. Con lo cual, este es un poco el contexto de negocios. De la parte de amenazas, lo que contábamos es esto no va a aflojar, o sea, la evolución y la detección de vulnerabilidades, el discovery de nuevas vulnerabilidades, la sofisticación, si se quiere, de los ciberatacantes que van a tratar de monetizar, ya sea a través del fraude, a través del robo y venta de información y posterior fraude, esto es algo de un dato de la realidad que está fuera de nuestro control y solamente tenemos que gestionarlo, no nos queda otra. No podemos, no hay nada que lo vaya a reducir o anular. Lo que decíamos, bueno, hay una cuestión de seguridad muy importante, que es entender que las infraestructuras, las identidades digitales, la infraestructura tecnológica, la identidad digital y todos estos flujos transaccionales que a veces, como decíamos, pueden incluir terceros, es parte de lo que tenemos que proteger. Y hablamos mucho de la identidad digital porque es a través de lo cuales nosotros operamos los canales digitales, ¿no? Entonces, para poder proteger los canales digitales y prevenir el fraude, tenemos que trabajar en la protección de las infraestructuras, de las identidades y el entendimiento de esos flujos transaccionales para protegerlos también. Y por último, bueno, lo que decíamos de, además de la parte técnica, es muy importante llevar adelante digamos, un desarrollo de los procesos vinculados con digamos, la educación de los clientes y la concientización, con todo lo que es el proceso proactivo de ciberinteligencia para poder detectar de manera temprana posibles puntos de fraude o fraude ya o procesos en marcha a partir del robo de información. Y obviamente que las capacidades de detectar y responder a un fraude estén muy aceitadas, porque los canales digitales operan 7 por 24, digamos, particularmente los que son B2C con volumen, entonces el tiempo es oro en la gestión de fraude y es muy importante qué agilidad tiene la organización para, a partir de un evento que puede ser un fraude, detectarlo, encapsularlo, entender las causas raíces, ver si eso puede ser afectar a otros clientes y ver cómo responder rápidamente. Inclusive a partir de tecnología, como mencionábamos, que nos permita detectar, por ejemplo, el compromiso que puede haber tenido un dispositivo celular del cliente, una computadora de un cliente B2B o B2C, trabajar sobre la combinación de elementos técnicos y de procesos de prevención y de gestión de casos de fraude que estén muy aceitados. Hoy, una competencia clave o una fortaleza clave que tiene que tener una organización que trabaja a través de canales digitales de atención es justamente estas capacidades de protección y de procesos de prevención y respuesta de fraude es una herramienta clave para que el negocio digital crezca digamos, y sea, digamos, con fortaleza y que no se genere cuestiones de desconfianza a través de los fraudes, porque digamos, un canal digital que está muy afectado por elementos de seguridad y de fraude, normalmente tiene digamos, el destino de, no sé si del fracaso, pero muchas veces de que no sea lo que quizás por lo que se invirtió o el esfuerzo que se estuvo haciendo para desarrollar algo que después por un tema de fraude de seguridad se vea bastardeado ese canal. Así que bueno, hasta acá llegamos con la presentación. Gracias, Andrés. Ahí de hecho hay dos comentarios en el chat si quieres leerlo para atenderlos. Gracias. Muy bien. Bueno, ahí comentan, por un lado comentan que sí, que hay que vivir con incertidumbre. Bueno, yo creo que un primer paso es reconocer que los negocios digitales van a ir expandiéndose y que esa incertidumbre que comentábamos ahí por las nuevas amenazas es un dato de la realidad. Entonces, lo primero es
hacer como un reconocimiento de esa situación para poder, digamos, aprovecharlo, ¿no? Y lo segundo es, obviamente, a partir de eso accionar, ¿no? Hoy creo que la tecnología evolucionó mucho y hay muchas herramientas de seguridad, pero me parece que también para poderle sacar un provecho a esa incertidumbre, creo que se necesita que las organizaciones piensen que los canales digitales solo funcionan si son seguros y si tienen una adecuada gestión del riesgo de fraude. Entonces, para la ventaja competitiva estaría a partir de esta incertidumbre y de estos riesgos que comentamos hoy, trabajarlos para que nosotros podamos vender a nuestros clientes que realmente operar nuestros canales digitales es una experiencia segura. Entonces, creo que la ventaja sería por ahí, a partir de toda esta incertidumbre y estos riesgos, trabajarlos de manera seria para que puedan ser presentados como un factor positivo. Y de hecho eh, digamos, indicadores y cosas que uno puede presentar para fortalecer esto. Entonces, hacer de la gestión de seguridad y de fraude una herramienta competitiva y de ventaja competitiva por decir, bueno, nosotros protegemos al cliente cada vez que generamos un mecanismo de atención digital nuevo, pasa por criterios de seguridad, digamos, tenemos una forma de que el cliente se comunique fácil si tiene un fraude y se lo resolvemos. Todo eso es parte de una ventaja competitiva respecto de otras entidades que pueden ser más proclives a tener fraude, organizaciones que pueden aceptar más el fraude, pero que los clientes obviamente hoy no están dispuestos a sufrir todo ese trastorno. Sí. Em, bueno, ahí habla de todo lo que sería cómo evitar digamos, la suplantación de identidad. Bueno, la suplantación de identidad tiene su origen en varias fuentes. Ahí en la presentación comentábamos los dos fuentes, son el engaño y el otro es, eh, digamos, la afectación de los dispositivos con los cuales operan los clientes. Entonces, para combatir eso hay que trabajar sobre las causas raíces, que del engaño es obviamente tener usuarios que no estén sofisticados y de los dispositivos tiene que ver con la protección de esos dispositivos. Entonces, para poder trabajar y combatir eso, digamos, la suplantación de identidad, necesito trabajar en las causas raíces. Em, Obviamente, bueno, si uno piensa en los mecanismos de donde se producen las estafas hoy, los correos electrónicos, WhatsApp, mensajes, es más difícil, o sea, los clientes es más fácil que caigamos nosotros como usuarios en algún tipo de estafa, con lo cual la manera también de combatirlo, que un poco lo comentamos ahí, es no solamente pensar que es una cuestión de medidas de protección y de educación del cliente, sino que tenemos que siempre pensar que algo puede haber fallado en el camino y qué capacidades técnicas yo tengo para detectar, por ejemplo, que una identidad de un cliente fue comprometida. Para eso hay un concepto que se llama biometría, digamos, de comportamiento, o que se utilizan elementos de comportamiento que tienen que ver con la forma en que nosotros operamos un celular o interactuamos con una computadora o la forma que operamos un canal digital. Entonces, mucho de lo que se está hablando hoy para proteger el canal digital de la suplantación de identidad o el robo de identidad tiene que ver con que quizás no puedo evitar el robo de identidad, pero sí puedo detectar que una identidad fue robada. Eso se complementa con lo que hablábamos de ciberinteligencia, donde si yo descubro que hay entidades nuestras, de clientes nuestros que están dando vuelta por Internet, eso me llamaría a hacer un proceso para entender cómo esas entidades se pueden haber, digamos, filtrado, ¿no? Pero lo más importante es que una parte de la gestión esta detectiva tiene que ver con cuestiones mucho de comportamiento, de entender cómo se comporta cada usuario dentro de un canal digital. Para eso únicamente se puede hacer con tecnología, ¿no? Obviamente no hay manera, obviamente si es B2B quizás es más fácil, si es B2C, digamos, es con tecnología y a veces es con tecnología
que trabaja directamente sobre los dispositivos móviles que se utilizan para operar o sobre la forma en que transacciona un cliente. Ejemplo, este cliente compra de determinada manera, compra desde un determinado horario, hace determinado tipo de cosas y después me genera algo que se va de patrón. Entonces, hoy se trabaja mucho sobre lo que son patrones de comportamiento y biometría de comportamiento. Buenísimo. Sí, la verdad es que, bueno, gracias. Tenemos que aprender a vivir con eso y adaptar los procesos. Todo lo que dices tiene que ver con el proceso, abrir los canales. Eso me interesó, eso de ver los comportamientos. Creo que si no es con tecnología, no vamos a poder hacer el contrapeso a los ciberataques, que cada vez son más tecnológicos, es con tecnología. Así que eso nos deja una tarea bastante importante también a nosotros, a los que nos Sí, queremos defender de estos. Ajá. y si me permitís, hay una reflexión también final. Esto, obviamente, los bancos, en la banca esto es algo de todos los días. Si uno habla con un gerente general de un banco o con el dueño del banco y le pregunta, ¿qué te preocupa más? El fraude. O sea, y el fraude lo vinculan con la ciberseguridad. Entonces, te Totalmente. contestan los problemas de ciberseguridad derivados del fraude. Pero lo que estamos viendo a partir de la pandemia y de la expansión del comercio electrónico y de la digitalización de las relaciones de negocio, que esto está afectando otro tipo de, digamos, en este momento, por lo menos yo estoy trabajando con 3 retails que están enfrascados en el tema de comercio electrónico y prevención del fraude porque les han pegado fraude de todo tipo, algunos muy grandes, y bueno, y eso después agregarle otras industrias, particularmente en la cuestión B2B, que no le damos quizás tanta importancia, pero que hay mucho de, digamos, digamos, de fraudes y de estafas vinculados con eso, ¿no? Que después, imagínense que a veces las transacciones entre empresas son de montos muy altos y eso puede generar, digamos, situaciones complejas, que eso lo vimos también en varios casos de fraude. Entonces, lo que antes eran los bancos, que se preocupaban más los bancos y el gerente general de un banco, el accionista, hoy lo estamos viendo mucho en los comercios electrónicos. Y lo que estamos viendo es que muchas organizaciones se están volcando al comercio electrónico también, ya Sí. sea B2C o B2B. Entonces, Y al futuro, ¿no? claro, y anticipamos que eso va, que como que es el tema, entre comillas, les va a explotar en algún momento. Un poco la recomendación es tratar de evitar que sí, aprender un poco de lo que vivieron los bancos, ¿no? O sea, que los bancos ya pasaron por esto y han sufrido, y los que se meten en el mundo comercio electrónico más de lleno, que traten de aprovechar esa experiencia y, digamos, como que Buenísimo. aprovechar del error del vecino, digamos. Sí. Buenísimo. Gracias. Justo estamos a tiempo. Gracias a los que se conectaron. Esto va a estar colgado en el canal de YouTube de AmCham, así que para que puedan verlo. Muchísimas gracias. Ahí está el QR para que puedan tener una pequeña encuesta. Y gracias por tu tiempo, Andrés, y por tu conocimiento. Gracias a Un todos. gusto. Buenos Nos días. vemos. Gracias. Chao.